Bienvenidos a Sincronías, donde nada es casualidad. El sur de Missouri en el invierno de 2023. Un casino a medianoche donde el tintineo de las máquinas tragamonedas se mezcla con el frío que cala los huesos. Ahí camina un joven de 20 años, mesero de banquetes, con una chamarra North Face que le regaló su padre a los 12 años, 8 años atrás. Te quedará grande, pero ya crecerás para usarla, le dijo. Esa noche, la chamarra finalmente le quedaba, un retazo de nostalgia en medio de un presente oscuro. El muchacho era adicto al fentanilo callejero, el que llaman blues, un opioide sintético hasta 100 veces más potente que la morfina. A pesar de su estado, seguía siendo un empleado eficiente. Misteriosamente lúcido, se movía entre las mesas del salón de banquetes, rellenando copas de agua, coordinando con la cocina, pero su mente oscilaba entre la niebla química y algo más profundo. Los pasillos del casino, las luces tenues, el olor a alfombra vieja, todo parecía normal esa noche, pero hay espacios donde lo cotidiano se quiebra sin aviso. Este capítulo comienza justo ahí, en el filo entre la vigilia y la pesadilla, cuando la mente bajo asedio empieza a percibir lo que no debería estar ahí. En el descanso se encerró en el baño de empleados, el polvo blanco sobre el teléfono, la tarjeta raspando, una línea de fentanilo, ese alivio efímero que viaja directo al cerebro. Pero lo que él no sabía entonces es que la intoxicación aguda con opioides sintéticos puede provocar microsueños, lapsos de segundos donde la conciencia se desconecta sin previo aviso. Estudios clínicos reportan que hasta el 60% de los consumidores de opioides sufren trastornos del sueño que desencadenan alucinaciones hipnagógicas. Es justo ahí, en esa frontera invisible, donde las sombras empiezan a moverse. Llevaba meses en picada, dormir 3-4 horas en noches rotas, el fentanilo apagando los ciclos normales de descanso. La ciencia es clara, después de 24 a 48 horas sin sueño, el 80% de las personas experimentan distorsiones perceptivas, figuras en los bordes de la visión, susurros que no vienen de ningún lado, la sensación opresiva de una presencia amenazante. Para una mente saturada de químicos, esos fenómenos dejan de ser simples trucos del agotamiento, se vuelven reales. Cada pasillo del casino, cada reflejo en las máquinas, se transforma en un potencial mensajero de algo oscuro. Esa noche, al volver de su descanso, algo había cambiado en la atmósfera. El tintineo familiar de las monedas sonaba más lejano, como si una capa de silencio espeso lo envolviera. Las miradas de los clientes le parecían más fijas, los movimientos de sus compañeros más lentos. No eran solo alucinaciones pasajeras, era la conciencia alterada abriendo grietas por donde se filtra lo que la razón insiste en negar. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo tradiciones milenarias de Medio Oriente y otras culturas dan nombre y forma a estos visitantes de la noche, y por qué millones de personas en todo el mundo han descrito la misma entidad que él encontró al final de ese turno. En la tradición islámica, los genios o jinn son seres invisibles creados de fuego sin humo, habitantes de un mundo paralelo que pueden interactuar con los humanos. Se les atribuyen las parálisis del sueño y las perturbaciones nocturnas, una presencia que oprime el pecho, una sombra que susurra, una conciencia atrapada entre la vigilia y el sueño. Un estudio con pacientes en Arabia Saudita reveló que el 47% de quienes padecían parálisis del sueño atribuían el fenómeno a los jinn. La descripción coincide con lo vivido por el joven mesero en aquella madrugada helada de Missouri. Una forma oscura, una presión asfixiante y una certeza de no estar solo. No es solo el mundo islámico. En Terranova y otras culturas occidentales se documenta el fenómeno de la vieja bruja, Old Hag, una sensación aplastante y una presencia malévola durante las transiciones del sueño. Los relatos hablan de una figura encorvada que se sienta sobre el pecho del durmiente, robándole el aliento. La neurociencia lo explica como una disociación entre el sueño REM y la conciencia, pero el folclore milenario nos recuerda que detrás de cada síntoma hay un arquetipo. El joven del casino no conocía estos relatos, pero su experiencia encaja con un patrón que atraviesa continentes y siglos. Los casinos, abiertos las 24 horas, son caldo de cultivo para la disrupción del sueño y el estrés extremo. La luz artificial perpetua, el ruido constante y los turnos nocturnos erosionan los ritmos circadianos. No es extraño que entre el personal abunden los testimonios de encuentros en los pasillos vacíos, sombras en las salas de vigilancia, susurros en las cocinas. La mente agotada se vuelve permeable a lo que la razón niega, pero esta historia no termina en la oscuridad. El verdadero giro está en cómo aquel joven encontró, meses después, una salida inesperada.
En el siguiente capítulo, Despertar y Redención, veremos cómo las adicciones, la parálisis y el horror pueden convertirse en el umbral hacia una transformación profunda. Pero ¿fue real aquella presencia? Los psicólogos hablan del valle inquietante. Un rostro casi humano, pero no del todo, puede desencadenar una respuesta cerebral de amenaza. Quizás aquel mesero sustituto, un desconocido de rasgos ambiguos, activó en su mente agotada la percepción del mal. La ciencia ofrece explicaciones. Sin embargo, la experiencia personal resiste cualquier etiqueta. Al final, más allá de si fue un ente demoníaco o un espejismo de la mente, lo que importa es que aquel horror se transformó en el punto de partida para una vida nueva. Y mientras el sol se eleva sobre los campos de Missouri, el joven se permite una certeza inquebrantable: sigue aquí. En terapia, el psicólogo le habló del valle inquietante, ese efecto que ciertos rostros o figuras humanoides producen cuando rozan lo familiar pero se desvían en detalles mínimos. Investigaciones demuestran que esta ambigüedad puede disparar percepciones de amenaza o malevolencia, y él recuerda al extraño ayudante que aquella noche parecía surgido de las sombras. Fue un demonio o su cerebro, intoxicado y agotado, reaccionando ante una expresión demasiado neutra, ante una presencia que no logró decodificar. El ayudante temporal, ese extraño de rasgos casi perfectos pero inquietantes, pudo detonar lo que la ciencia llama valle inquietante, un fenómeno donde lo familiar se percibe como amenaza, activando respuestas de miedo primitivo. ¿Fue el rostro de un demonio o una reacción neurológica extrema? La sobriedad llegó en marzo de 2024. Después de un año, el joven que aquella noche temblaba en la penumbra del casino ahora sostiene en su mano una ficha de recuperación. Un año sin fentanilo. Las estadísticas son implacables. Solo alrededor del 20% de las personas con adicción a opioides logran una abstinencia prolongada sin tratamiento asistido con medicamentos. Y sin embargo, aquí está, al borde de un amanecer en los bosques de Missouri, recordando cada detalle de aquel encuentro que lo marcó para siempre. La chaqueta North Face, aquella que su padre le dio a los 12 años, sigue colgada en su armario. No es solo una prenda, es un ancla. En la confusión de aquellos días, cuando el terror se confundía con la resaca química, el tacto áspero de sus mangas le recordaba que había algo real, algo que lo sostenía. Hoy, durante las sesiones de terapia, la menciona como un símbolo de resistencia, un hilo que conecta el pasado con un padre que creyó en él y con un futuro que apenas comienza a vislumbrar. 365 días sin una sola pastilla. Marzo de 2024 marcó el inicio de una sobriedad que pocos alcanzan. Apenas el 20% de las personas con adicción a opioides logran un año de abstinencia sin ayuda farmacológica. Cada mañana, el joven se pone aquella chamarra North Face que le regaló su padre a los 12 años, desgastada pero entera, como un talismán que le recuerda de dónde viene y lo cerca que estuvo de perderse. El frío de Missouri ya no es el mismo que aquella noche en el casino, pero la tela conserva el olor a tierra mojada y a promesas de un futuro que el miedo casi le arrebata. El amanecer sobre los campos de Missouri tiñe el horizonte de naranjas suaves mientras él conduce camino a su sesión semanal. La chamarra sigue siendo su escudo, un padre que nunca dejó de creer en él, una historia de horror que se volvió motor. La ciencia no puede medir el mal, pero sí documentar cómo el cuerpo se regenera cuando la mente elige sanar. Y aunque la pregunta quedará sin respuesta, la certeza de estar vivo arde más fuerte que cualquier misterio. Marzo de 2024 se convirtió en el punto de quiebre hacia la sobriedad. Hoy, con más de un año limpio, este joven forma parte del 20% que logra recuperarse de la adicción a opioides sin asistencia farmacológica. Una estadística que dimensiona la batalla interna librada tras aquella noche en el casino. La chamarra North Face, regalo de su padre a los 12 años, sigue cubriéndolo en cada amanecer. Más que una prenda, es un ancla tangible al amor incondicional que lo sostuvo en terapia y que hoy le recuerda que, incluso en la penumbra de lo inexplicable, la resiliencia humana encuentra luz. ¿Qué crees que era esa presencia? Déjanos tu comentario y suscríbete para más relatos inquietantes. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima sincronía.